Hola, ¿qué tal mi gente? This is a SoCal Sound Session y me llamo Byron González. Hoy les presento una banda súper chida desde la ciudad de Tijuana, México. Hoy les presento a Omar y Jesús de la banda Ramona. Aquí tenemos a los integrantes, los originarios. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Todo bien aquí, felices de estar en Los Ángeles. Un poco de hambre, ¿ah? Sí. Mira, te lo miro en los ojos, te lo miro en los ojos. Pues gracias por estar aquí, gracias por tomar su tiempo. Ya sé que van a tener que ir ahorita a Soundcheck at the Levitt Pavilion, Sí. pero lo agradezco su tiempo. No, Oye, gracias a ti por invitarnos. de nada, estoy súper emocionado. He estado escuchando a ustedes de su anterior disco, redes sociales, magnífico. Y ahorita están sacando sencillos para un disco nuevo que vamos a hablar entre un rato, pero ahorita quisiera saber a ustedes más como personas. Tengo unas preguntas bien chidas, bien calidad. Perfecto. Espero que les gusten. Primero, cada uno, ¿le gusta el té o el café? Me gustan los dos. ¿Los dos? Sí, me gustan ¿Más mucho de los los dos. dos? Sí. Yo también. O sea, tomo mucho más café, pero me gustan también los dos. Cuando te quieres relajar un poco. El té. Yo hago esto, yo tomo café en la mañana y té en las tardes, porque si tomo café en la tarde me pone demasiado pilas, pero el té es como más tranquilo, la energía como que te da. ¿Y con leche o sin leche, solo negra? Café negro, sin leche. Fíjate que yo, casi todo el tiempo he tomado lates Ok. y hace poco dejé de tomar lates y empecé a tomar café, así como tal, así negro. Y me ha ido bien, pero hace poco me tomé como 3 cafés el mismo día y me asusté bien cabrón porque, no podía dormir, así como... El corazón, todo. Como si estuviera drogado, pues, ¿sabes Sí. cómo? Y ya dije, ok, lo voy a bajar, ¿no? Pero sí, me gustan, no sé, sí me gusta como un latte poco de americano, lechita. así, café negro y así. La cafeína es peligrosa. Sí, es peligroso. sí. Puedes Te puedes morir de ¿no? sobredosis de cafeína. Qué Es bueno. que ese día no me di cuenta y tenía trabajo. El día siguiente teníamos más trabajo, entonces dije, voy a terminar toda mi chamba para irme ya libre, pues, ¿no? Sí. Pero fue una mala decisión. Tienes que tener cuidado. Sí. ¿Ustedes creen en los fantasmas? Sí. Sí creo en los fantasmas. ¿En los extraterrestres? También. ¿Y en el Bigfoot o la chupacabra? La chupacabra. En el Bigfoot sí, en el chupacabras no sé. Creo que el chupacabras de hecho era como medio alien o algo así, tengo entendido. Sí, ¿verdad? Ajá. Yo no sé, la neta nunca, como No que he tanto. indagado en eso. Ok. Ajá. ¿Tienen un favorito planeta? Saturno yo creo por los anillos. Eso es chido, ¿verdad? Ajá. Yo, ¿qué será? Me gusta... Venus, me gusta mucho Venus. ¿Venus? ¿Por lo verde? Más o menos. Pues no sé, me gusta como suena también Venus. Ok, Ajá. Venus. ¿Cuál es su favorita comida? Es una gran pregunta. Sí, eso. Yo siempre pregunto eso, o sea, Siempre está preguntando eso. Es como cuando realmente me siento como contento o algo así, empiezo a preguntar este tipo de cosas, ok. no sé por qué. ¿Qué te gusta comer? Ajá, mi favorita. Ahorita, si pudieras ir a cualquier ¿Tú? lugar, ¿cuál comida pudieras seleccionar? Ayer estábamos diciendo eso y creo que las verduras tempuras son de mis cosas favoritas. ¿Oh, sí? Sí, puedo comerlas así ¿Japonés? como palomitas. Ajá. La comida japonesa me gusta mucho. Pero en sí, lo que sí puedo comer todos los días y no me harto son tacos. Ok. Los tacos. Yo la comida mexicana en general, pero un platillo que ahorita se me antoja así mucho. Ay, güey, es muy difícil. ¿Sabes qué se me antoja mucho? Una sopa de lima. ¿Qué Esas sopa las de hacen lima? en Yucatán. Ok. Es como un caldo de pollo, Ajá. pero le ponen lima, que es un tipo de limón, y sabe bien rico, o sea, sabe como entre dulce ácido, pero está muy rico, o sea, neta está muy delicioso. Ok. Comida yucateca te la recomiendo. Sopa de lima. Si algún día vas para allá, para Mérida y todo ese lado, Ahí está, calidad. Ok. Sabes, a mí se me antojaba mucho la lengua en salsa. muy rico también. Yo no- Cuesta no- aquí, cuesta. ¿Sí? Sí, cuesta encontrar. Sí. Me no, imagino pues que ahí en sí hay buenos Tijuana- tacos también acá. Sí. Pero nada como la de Tijuana. En Tijuana. Olvídate.
Ahí sí que, o sea, mucha gente como que se pelea porque en nuestra banda tenemos un chico que es de Mexicali, Eli, Ah, y él dice que los mejores tacos son de allá, pero pues yo creo que es inevitable decir que los mejores tacos realmente son los de Tijuana, pues, o sea, esa es la verdad. sí, porque también hay mucha influencia de aquí, influencia de allá, pues se Sí. mezcla mucho, Sí. ¿verdad? Se mezcla. Si ustedes pudieran, ¿qué otro idioma quisieran aprender? Portugués. De hecho, he intentado en Duolingo, ya sabes, de que lo usas una semana bien y luego ya la otra semana Se te ya, o olvida. 2 meses no lo usas y así. Así estoy con Duolingo ahorita. Ah, Yo italiano, el italiano me gusta mucho. ¿Italiano? ¿Porque Sí. te gusta pasta también o porque...? También, fíjate, yo creo que mi segunda comida favorita es la comida italiana, me gusta mucho. O sea, primero la mexicana y luego la italiana. Ah, ok. Pero me gusta mucho, Italia, o sea, nunca he ido en mi vida, pues, pero me gusta su idioma, me gusta lo que han hecho como de arte, pues, Ajá. no sé, siento que se me hace muy como atractivo. Ah, ok. Entonces eres una persona de arte. ¿Te gusta el arte? Sí, sí, sí. Ah, ok. No solo la música de arte, sino todo. Pues no, o sea, realmente, pues sí, me gusta el arte en general. Ah, ok. Qué chido, qué chido. Pues gracias por las respuestas. Ya te conocemos un poco más. Ahora entremos al trabajo. Ustedes andan lanzando sencillos, un montón de sencillos. Parece como ya está un disco listo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué viene para Ramona en estos años? Este año hay un disco que Tenemos, estamos, bueno, ya grabamos un disco que es un disco doble y es un disco conceptual aparte. Es un disco que cuenta una historia de una relación de principio a fin. Oh, wow. Sí, y el disco como que varía mucho de género. Porque en el disco tocamos cumbias, tocamos soul un poco, tocamos un poquito de mambo, hay un reggaetón, Oh, ¿sí? psicodelia. Oh, qué sí. chido. Ok. Sí, el disco está chistoso que no como que se define así como con un género. Es más como el concepto de esta historia y es como un playlist. Ah, O sea, como que puedes como escucharlo en orden o en desorden y está chido porque va cambiando mucho de géneros y todo eso. Y, ajá, dale. Realmente eso como que lo quisimos hacer también por cómo se escucha la música ahora, ¿no? O sea, Ah, sí, ya cierto. todo el mundo hace playlists, ¿no? Entonces, o sea, nosotros Varias. dijimos, si queremos hacer una historia de una relación, pues una relación pasa por varios momentos, ¿no? O sea, es como una fiesta, ¿no? Inician con tal vez las baladas y luego, no sé, la banda y luego Sí. ya todo reggaetón y luego ya todos Ramón Ayala y José José, no sé. Algo triste, algo Pero alegre. eso es lo que quisimos hacer, pues, ¿no? O sea, como ese reto de decir, pues tal vez por qué nos tenemos que encasillar en algo, ¿no? Y creo que también lo chido de todo esto es de que, pues no se deja de escuchar también a Ramona, ¿no? Sí. Porque lo hacemos nosotros con nuestras ganas y también los gustos que tenemos están ahí. Ajá. Entonces, pues creo que como que no hay mucho de qué preocuparse cuando lo haces de esa manera, ¿no? Cuando lo haces sincero. Sí, ¿te sale fácil? ¿Este Sí. disco te salió fácil? Súper Yo- fácil, yo fue sí- muy natural. Pero Sí, fue muy natural. Y sí. pienso porque de lo que dices, ¿verdad? Es algo que es sincero. Y Sí, o sea, no tiene como ninguna pretensión, simplemente es como si estuviéramos jugando de chiquitos, pues, o sea, y siento que la música, eso es lo que más nos saca, pues, o sea, ese niño que llevas dentro solamente lo vas estirando más y más. Sí. Y siento también con este disco como que cuando estábamos ensayando y sacándolo, era como, necesitamos como hacer en la parte de la historia como de cuando van a tener como relaciones por primera vez, ¿no? Como relaciones sexuales. Ajá. Era como que, como que Es queríamos cierto. hacer el soundtrack como de eso y por eso como la canción que hicimos de ese momento Ah, es una canción wow. como súper sexy, como de los 70s, así Se como... llama Sexy Hace- 70. Se llama Sexy me recuerdo, 70s, yo dije, ¿qué ando escuchando ahorita? De que si están tus papás le bajas. ¿verdad? Sí, sí, eso es sentía, no lo puede escuchar con nadie Esto más. no puedo escuchar con mis papás. O también como en la boda, dijimos como que en una boda mexicana Ah, por siempre hay eso un buen estaba- cumbión. Ah. Y por eso fue de que anillo de matrimonio también como que dijimos, pues hay que hacer un cumbión. Como que Ah, wow. queremos musicalizar como la historia, como el Como soundtrack si de la fuéramos- historia. Exacto, Ajá. como si fuera una película que estamos musicalizando. Y por eso tienen sus guest stars también. Ustedes son bien famosos de trabajar con muchos artistas
Y Sí. y este disco me imagino que va a estar hasta la madre también con amigos. Sí. ¿Verdad? Sí, Sí. se vienen unas buenas ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ay, Sí. pues acaban de lanzar uno con E Arenas. Ese Sí. Exactamente. chingón, güey. No, la neta, Eduardo, se portó súper buena onda con nosotros y, pues, imagínate, nosotros, Chicano Batman es una banda que nos inspiró Un para montón de poder cosas. también como seguir en ese estilo, ¿no? O sea, Ajá. nosotros también, al igual que Chicano Batman, nos encantan las baladas, El soul. todo ese tipo de el música también que es una mezcla también entre México y Estados Unidos, ¿no? Sí. Por así Súper. decirlo. Y también que ellos lo hayan representado primero, pues para nosotros también nos dio valor para no mostrarlo sin ninguna vergüenza, ¿no? O una Sí. pena que, o sea, es algo que para nada nunca pasa por nuestra mente, pero digo, o sea, ellos, son como alguien que también nos abrieron camino a nosotros, pues, ¿no? Súper influencia, sí. Sí, también pues para llegar aquí al mercado inglés, a los mercados Sí. de los Estados Unidos, porque a veces cuesta. Y pues Chicano Batman hizo eso y ahora que ustedes tienen esa canción con E Arenas, pienso que le va a abrir más puertas. Sí. Sí, y sí. con este disco se suena que va a estar muy chingón, entonces ahí Sí, está. estamos bien emocionados también porque ahorita tenemos ya como bastantes shows y lugares que nunca hemos ido en nuestra vida, entonces como que Qué bueno. pues, también estamos bien agradecidos porque empezamos tocando bien chiquitos, pues entonces Sí, desde los 15 años, ¿no? Omar tenía 15 y yo 15. tenía 12. Hasta Justo- más ajá. joven. Y justo, Wow. y justo hicimos una canción que literal se trataba de esto que estamos viviendo este año, que se llama Vamos a viajar. Está por ahí en internet, no está en Sí. no está en Ah, ok. nuestras redes ni como en Spotify, pero si la buscas, la Ahí la encuentras. el que busca encuentra. Ahí lo dejamos. Ahí se ve. un poco de Google Search. Sí. Y ustedes, un montón de canciones tienen. Y este disco va a tener hasta más de un montón. ¿Qué es lo que le motiva a ustedes cada día para levantarse y crear música? Porque un cúmulo de muchas cosas, Ajá. pero sí, a veces que no lo pienso y luego estoy de que lavando los trastes o algo y digo, tengo que trabajar y luego digo, Sí, pero- y luego digo, pues tengo que ponerme a hacer música o como hacer algo relacionado con la música y digo, qué chido, como de que sí agradezco mucho que mi trabajo sea hacer música y como cosas relacionadas con eso. Yo igual, o sea, soy como... Bueno, es que a veces, o sea, como en la vida, siento que también uno no está consciente de todo lo que tiene, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, a veces sí, uno se siente triste o lo que sea, ¿no? O sea, pero yo sí pienso mucho en eso, o sea, como dice Omar, o sea, pues también de saber que estás en un lugar privilegiado, ¿no? O sea, simplemente porque Sí. estamos haciendo lo que más nos gusta y pues a mí el simple hecho de hacer música, eso es lo que me hace levantarme. La música para mí es como lo más importante en mi vida. Pues, y también, por ejemplo, cuando me siento mal o como que siento que me siento como medio perdido o algo así, la música es la que me vuelve a poner en el lugar donde debería estar, ¿no? Sí. Entonces, cuando no estás trabajando en la música, ¿qué artistas te gusta escuchar? ¿Tú a cuáles? Ah, ¿Tienes unos top fives en el momento? del momento, mi top 5 yo creo que sería, siempre estoy escuchando los Beatles como on and off, Ok. siempre, como si no estoy escuchando tal vez los Beatles estoy escuchando a Paul McCartney O John. o a John Lennon Wow. o George Harrison. A Ringo no tanto, la verdad. Creo que Yo sí, nadie pero puede los- decirlo. los ¿Y hizo tú late, cómo eres los- baterista? hizo late, nomás los... Sí, pero su los carrera takes. solista, Ah, creo que... entonces no tienes apoyos para tus propios bateristas. pero en los Beatles es lo mejor, Ringo. Ok. Hacía algo Ok. algo Es un- hermoso. Ajá. Sí, sí, ¿verdad? E inventó varias cosas. La otra vez vi que inventó el asiento de batería que tiene respaldo. Oh. Porque dice que se la pasaba sentado viendo que los demás como estaban haciendo cosas y que siempre tenía que estar listo como para tocar. Entonces como que para no cansarse, inventó ese pedo. Oh, no sabía Sí. eso. Qué loco. Sí. Pero siempre soy súper Beatlemaníaco, entonces siempre estoy como escuchando a los Beatles y también ahorita me gusta mucho un güey que se llama Sam Evian. ¿Cómo? Sam Evian, No, no lo he escuchado. está curada. Ok. Creo que es de Nueva York. Ok. ¿Y a ti qué te gusta Yo- en este momento? Últimamente he escuchado mucho a Astor Piazzolla.
que es un argentino que tocaba el Ok. bandoneón. Me gusta mucho su música. ¿Y qué más será? Me gusta mucho... He estado escuchando... Fíjate que nunca había escuchado tanto Bob Dylan, por ejemplo. Lo he estado ¿De escuchando verdad? un poco. Oh, Y algo más que le recomiendo una banda de Tijuana que se llama Alora Meraki. Alora buenas, Meraki. ajá. Ok, lo voy a apuntar. Y cuando Entre es- Desiertos también, de Tijuana. Son muy ¿Entre buenos. Desiertos? Entre Desiertos. Oh, he escuchado de ellos. Sí. Sí, esos son chidos. Pues ahí estamos. Entonces, ¿tienen una fecha para este disco nuevo o todavía están trabajando en eso? Todavía estamos trabajando en eso, pero nos gustaría hacerlo a fin de año. El fin de año, Ajá, como un por regalo. fin de año, sí. Sí, fíjate como que estamos en un dilema porque el álbum, como es tan largo, Ujú. o sea, como que todavía no sabemos si lo vamos a lanzar como todo completo o en 2 partes. Nosotros estamos en todo completo porque sentimos que es Sí. como una obra completa, ¿no? Ajá, O sea, no se tiene sí. por qué dividir. Pero pues también ahí los demás a veces piensan que no y estamos ahí como que pues están dándole su tiempo, ¿no? Sí. Como ahorita también tenemos muchos shows, entonces como que también nos queremos concentrar un poco en eso, como en la gira y ya, como dice Omar, tal vez como a finales de año o a principios del otro, pues ya, atrás. Pues cualquier decisión te va a decir el universo, ¿verdad? Exacto, Ajá. hay que saber cachar eso. Ajá, pues te digo también, ninguna otra banda ha sacado doble disco, entonces también piensen en eso porque va a ser los únicos en estos tiempos, ¿verdad? En esta más presente época. Entonces, es algo Es una diferente. gran, es, sí. una, es la señal. El que no arriesga no Ah, gana, dicen por ahí. Esa fue Ah. la señal. El que no arriesga no gana, dicen. Exacto, y tiene que tener innovations afuera ahí, Exacto. ¿eh? Hey, pues muchas gracias por estar aquí. Ya sé que te tienen que ir al MacArthur Park ahorita. Le agradezco su tiempo. Les Gracias. deseo mucha suerte Gracias, canal. y Muchas aquí gracias. les vamos a seguir apoyando en la estación. Órale, pues. Ya, muchas gracias. Ahí está Ramona. Ahorita van a entrar a ese estudio y les van a tocar 3 canciones muy chingonas. Ahí está la energía. Quédense aquí. Stay here. Subscribe, suscríbese. Ahí estamos. Anillo de matrimonio, para ti, para mí, todo está listo para el bodorrio. En tus ojos lo vi, tu padrecito me dará tu mano y no soltaré. Sobre mis ojos secará el llanto de tanta felicidad. Y si tú quieres nos casamos en la playa, mi amor. Y si tú quieres disfrutamos de las mieles del amor. Y si tú quieres nos casamos en la playa, mi amor. Y si tú quieres disfrutamos de las mieles del amor. Y si tú quieres nos casamos en la playa, mi amor. Y si tú quieres disfrutamos de las mieles del amor. Y si tú quieres nos casamos en la playa, mi amor. Y si tú quieres disfrutamos de las mieles del amor. Y si tú quieres nos casamos en la playa, mi amor. Y si tú quieres disfrutamos de las mieles del amor. Qué bonita te miras mirando hacia el cielo, diciéndome cosas eternas que nadie entiende de la vida. Qué bonita te
estás posando en la hierba, tus labios rojizos sin prisa me besan y erizan mi piel. Yo le pido a Dios que nunca te aleje de mi vivir, que el viento se lleve nuestro sufrir en esta mañana con sol. Si sientes temor por todo el pasado que hay en ti, yo me comprometo a sanar tu corazón con dulzura. Qué bonita te miras durmiendo en mi pecho, la noche que viaja en tus ojos, la almohada que vive tus sueños. Qué bonita tu alma divina y tan viva, me llenas de tanta alegría, me abrazas y enchinas mi piel. Yo le pido a Dios que nunca te aleje de mi vivir, que el viento se lleve nuestro sufrir en esta mañana con sol. Si sientes temor por todo el pasado que hay en ti, yo me comprometo a sanar tu corazón con dulzura, con ternura, con dulzura. Ay, ay, tanto tiempo esperamos tú y yo. El día ha llegado, corazón. Es el momento que tanto anhelamos. Me siento completo si estás junto a mí. En el momento en que te vi, yo sabía que tú eras para mí. Hoy nuestras almas se juntan hasta donde el viento las hiere. Es el momento que tanto anhelamos. Me siento completo si estás junto a mí. Pasión.
Muchas gracias. Esto es Ramona desde Tijuana.